Que Dios los bendiga. Qué gusto, espero que se encuentren muy bien. Reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. ¿Cómo están? Les mando un abrazo muy caluroso en el amor de Dios a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos directamente a la fuente de vida para poder recibir fortaleza. Esta fuente es la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a la segunda carta que escribió el apóstol Juan, ¿sí? El verso 4, vamos a leer este versículo y otros más. Dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El verso 5. Y ahora te ruego, Señora, no escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Si vemos esta carta, el apóstol Juan en su madurez, no solo física, porque ya probablemente él tenía más de 80 años cuando escribió esta carta, sino en su madurez espiritual, está llena de exhortación, de aliento, ¿sí? Y de confirmación. De exhortación porque el apóstol Juan en su madurez está animando a la iglesia que se encontraba en Éfeso a que se sujete al mandamiento que Dios ya dio. Y no solo en ese tiempo el canon, recuerden ustedes que no estaba completo, sin embargo, el mandamiento desde el principio que escuchó la iglesia estaba relacionado al Pentateuco, hablaba acerca de los 5 primeros libros que escribió Moisés, obviamente que fue inspirado por Dios, donde habla del amor. El Nuevo Testamento, bueno, se empezó a, prácticamente se empezó ya a completar posterior, estamos hablando al ministerio ulterior del apóstol Juan, y después pues ustedes saben que incluso vino ya el apóstol Pablo y otros hermanos. Sin embargo, el verso 1 de segunda de Juan, el apóstol dice: el anciano a la señora elegida. Miren ustedes el respeto con que Juan escribe a la iglesia que se encontraba en Éfeso. Es decir, él decía que la señora elegida es la iglesia, es la iglesia. Y dice elegida. ¿Elegida por quién? Si bien es cierto, sabemos que nosotros como iglesia hemos sido comprados por precio, y un precio tan alto que ningún ser humano lo puede pagar, ni aun el hombre más exitoso o más poderoso en la tierra puede comprar, amados hermanos, a la iglesia como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, vino a este mundo hace más de 2000 años. ¿Cuál fue el fin? Él vino a predicar un mensaje lleno de poder. Él vino a hablar del arrepentimiento. Él vino directamente para salvar a los que estaban perdidos. Entre ellos estás tú, estoy yo. Pero aquí qué hermoso, vemos la forma como Juan elogia a esta mujer, es decir, a la iglesia. Una iglesia que era amada en la verdad, porque el apóstol Juan demostraba que amaba a la iglesia no solo transmitiéndoles un testimonio práctico de la verdad, a través de su conducta, a través de su manera de ser, a través de sus actitudes, de sus acciones, sino también él predicaba esa verdad, hablaba esa verdad a esta iglesia. Aquí dice: a quienes yo amo en la verdad,
Y no solo yo, dice Juan, sino también todos los que han conocido la verdad. Aquí nosotros vemos que el apóstol Juan no solo se estaba refiriendo a él como anciano, es decir, como un hombre maduro que estaba pastoreando esta iglesia, sino también estaba refiriéndose al resto de hermanos que estaban conectados en un mismo espíritu y que no solo tenían un conocimiento meramente intelectual de las escrituras, sino que ellos vivían estas escrituras. Eso es lo que tú y yo debemos anhelar, que no solo seamos oidores de la palabra, que no solo abramos nuestro intelecto para poder comprender las escrituras, sino que seamos hacedores de la Biblia, que podamos practicar las verdades en nuestra vida. Por eso aquí vemos que el apóstol Juan se goza, y ese gozo fue dado por el Espíritu Santo en el anciano. Ese gozo solo lo podemos experimentar quienes tenemos al Espíritu Santo. No es un gozo proveniente de estímulos externos. No tiene nada que ver este gozo que Juan experimentó porque la iglesia era próspera materialmente o porque ninguno de los hermanos allí de la iglesia en Éfeso tenía o no tenía problemas. No, el gozo que el apóstol Juan tenía era porque él estaba viendo que Cristo estaba siendo forjado en la vida de los creyentes. Yo me regocijé, dice Juan, porque he hallado alguno de tus hijos, le dice a la iglesia, andando en la verdad. Esta palabra andar es un verbo que tiene que ver con un accionar. El vivir cristiano no es un vivir pasivo. Quien se identifica con Jesús o se dice ser cristiano no puede quedarse sin dar fruto, no puede estar estático, no puede estar pasivo mucho tiempo. Si a lo menos nosotros estamos en una congregación o pertenecemos obviamente a un grupo de hermanos en tal ciudad, no puedes tú quedarte estancado, porque la vida espiritual no se estanca, no se emposa, fluye con poder en el corazón de los verdaderos hijos de Dios y nos lleva a dar fruto. Aquí dice, yo me gocé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué mandamiento es el que la iglesia en Éfeso recibió del Padre? Se refiere a toda la escritura. Recordemos que en ese tiempo el canon no se completó totalmente. Sin embargo, ya el antiguo pacto hablaba de Cristo. Allí en el antiguo pacto vemos la Trinidad. El antiguo pacto tiene relación o habla directamente de ese Dios poderoso. Inspirada toda la escritura por el Espíritu Santo, por Dios, sí, el Antiguo Testamento fue obviamente escrito por hombres, entre ellos Moisés. Ustedes saben que él escribió el Pentateuco, y obviamente profetas mayores y menores, pero todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que todas las escrituras son inspiradas o quiere decir respiradas o sopladas, esa es la palabra, porque es neuma en el griego. Todas las escrituras son inspiradas, es el aliento de Dios. Y la escritura es útil para redarguir, para corregir, para exhortar, para exhortar, dice, en amor, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esto le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo amado en la fe. En 2 de Timoteo capítulo 3, nosotros podemos ver esto desde el verso 16-17. Les leo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Volviendo al texto,
que estamos viendo, el verso 5, dice: y ahora te ruego, Señora, le dice Juan a la iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Quienes nos decimos ser cristianos y nos identificamos con Jesús y decimos que lo amamos, debemos nosotros reflejar ese amor amándolo a Él. Y amar a Dios implica una renuncia, implica morir a los deseos pecaminosos, implica, morir a este sistema de maldad, de grado de maldad que es el mundo, implica renunciar, sí, renunciar es la palabra, a todo lo que no viene de Dios. En otras palabras, implica tomar la cruz, que es un instrumento que sirve para matar a un criminal, y matar directamente tu viejo hombre. Eso es directamente en la práctica amar a Dios. Quien dice que ama a Dios debe de andar, amados hermanos, conforme a sus mandamientos. Yo sería mentiroso si digo: Señor Dios, yo te amo, pero si de pronto yo robo, si estoy adulterando, si estoy en fornicación, si estoy dando mal testimonio o falso testimonio también, ¿en dónde estoy demostrando el amor de Dios en mi vida? Ese testimonio es falso, sería un falso creyente. Entonces, queridos hermanos, Juan ya viene directamente con una palabra de aliento para enderezar el camino de los hermanos allí en Éfeso, y les dice: ustedes que se identifican, estoy parafraseando, con Cristo, que son directamente quienes se reúnen en la iglesia en Éfeso y están testificando de Jesús, deben de obedecer sus mandamientos, practicar la palabra de Dios. El que dice que ama a Dios debe andar según sus mandamientos. Nosotros, si decimos que amamos a Dios, debemos obedecer su palabra. Entonces, he allí donde también Juan hace una distinción de los que son verdaderos cristianos y de los que son falsos cristianos. No podemos nosotros engañarnos. El que es de Dios persevera en la doctrina de Cristo. Amado hermano, dese cuenta usted que hay personas que no pueden perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Y quiénes son? Son los religiosos, son los ateos que están metidos en la iglesia y que practican su ateísmo práctico. ¿De qué manera? Negando a Jesús en todos sus aspectos de su vida. No lo incluyen a Jesús en su vida, no lo incluyen. Pero el verdadero cristiano incluye a Dios en todas las esferas y en todas las etapas de su vida. Querido amigo y hermano, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y yo les diría aquí que el tiempo es un excelente indicador, o tal vez podría decir como medidor, de ver si alguien realmente está en Cristo y si es verdadero hijo de Dios o no. El tiempo lo dirá. El tiempo Dios lo creó para verificar si nosotros perseveramos a pesar de las adversidades, de la oposición, del rechazo, de las burlas, de los ataques que seas tú y yo objetos. Si perseveramos a pesar de las presiones de la vida, de las circunstancias, si perseveramos en la doctrina de Cristo, esto será una evidencia de que somos verdaderos cristianos. Pero igual el tiempo determinará y sacará a la luz todo lo vergonzoso, lo oculto, amados hermanos, de estos falsos hermanos, de estas falsas hermanas, de estos falsos maestros. Yo le doy gracias a Dios por esta tarde. Gracias a Dios por este tiempo que he transmitido esta palabra. Es una palabra, podríamos decir, poderosa, es un rema de Dios. El rema que nos anima, que nos levanta a que nos sostengamos de la mano de Él y no nos soltemos.
Siempre les he dicho a algunos hermanos en mis mensajes, Cristo está cerca. Y yo quiero que mi Señor me encuentre a mí obedeciéndole. Yo no quiero que el Señor me encuentre haciendo cosas que a Él no le agradan. Es más, un verdadero cristiano, queridos hermanos, siempre está consciente de Dios las 24 horas, los 7 días de la semana, donde se encuentre o donde vaya. Que Dios los bendiga y meditemos esta palabra. Soy su amigo Gabriel. Bendiciones.